A las fuertes lluvias que tuvimos en los últimos días, hemos tenido pues varias fugas que hemos detectado y que lamentablemente pues se nos juntaron estas fugas en lo que respecta al casco urbano. Pues ya estamos trabajando en ellos. Lamentablemente pues por la temporada y por el tipo de problema que se nos ha dado en algunos lugares que es pavimento, pues nos ha complicado un poco el proceso de la reparación inmediata. Lamentablemente, les decía, tal vez el caso más pronunciado es el que está allá en la primera avenida, enfrente de tribunales, donde lamentablemente pues han sido tres fugas de forma continua que hemos reparado en ese mismo tramo y al par de días pues aparece una nueva fuga en ese trayecto. Lo que hemos visto es que ya es por el tipo de tubería, ¿verdad? Que fue instalado en 1950, entonces ya el óxido pues ya está generando bastantes problemas y lo más prudente va a ser cambiarlo, solo que por la temporada que tenemos ahorita pues vamos a postergarlo para que podamos reparar, incluso darle prioridad también a las otras fugas que tenemos. Agradecemos a la población que nos ha estado llamando porque si bien es cierto, digamos, cuando se genera la fuga, pues es obvio que hay derrame de líquido en esos puntos, pero no es que no querramos atender, digamos, directamente las fugas, sino que son varias que estamos arreglando al mismo tiempo y le estamos dando prioridad a las que realmente, digamos, sale más afectado y le damos gracias a la población que nos ha estado llamando para avisarnos de esas fugas, pero le decía, tal vez el que tiene más problemas, que nos va a dar más problemas en frente de tribunales, pero por ser pavimento, entonces nos lleva más tiempo repararlo, entonces le estamos dando más prioridad a las otras fugas que se pueden reparar de forma más inmediata.